Hola, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Una de las preguntas que tenemos que tener en cuenta es cuántas veces el miedo jugó un papel limitante a la hora de tomar decisiones con seguridad y confianza, como así también a la hora de cumplir nuestros objetivos personales y profesionales. ¿Cuántas veces el miedo aparece como un paralizante, generándonos preocupación, dudas y angustia sobre determinada situación? Es por eso que en esta clase te quiero revelar cómo hacer para gestionar y liderar el miedo para que el mismo sea un aliado a la hora de conseguir tus metas. Mi nombre es Lucas Blanco, soy mentor coach avalado internacionalmente por la International Coach Federation y fundador y director de Training Life Coaching, una escuela también avalada internacionalmente que tiene como propósito principal brindar habilidades y herramientas para que más personas puedan desarrollar su potencial y lograr sus objetivos. Y si hablamos de lograr los objetivos, el aspecto emocional juega un papel fundamental. Resulta que el 90% de nuestras decisiones, según estadísticas de neurociencia, pasan por las emociones. Es decir, que las decisiones las tomamos en base a emociones que vamos teniendo subconscientemente. Es así como muchas veces evitamos hacer cosas porque sentimos miedos, pero también muchas veces le estamos diciendo que sí a cosas que no queremos hacer también por miedo. Por miedo a perder una estabilidad, por miedo a perder una relación, por miedo a perder unos ingresos. Y otras cosas que sí nos gustaría hacer, no lo hacemos porque tal vez el miedo nos está paralizando. Es aquí donde el miedo es una alerta que necesitamos empezar a escucharlo. Y para empezar a gestionar y liderar esta emoción, vamos a primero conocer de qué se trata esta emoción, cuándo se genera esta emoción y cómo puedo hacer para que el miedo sea mi aliado y no mi enemigo a la hora de conseguir lograr mis metas. Entonces, comencemos. ¿Qué es el miedo? El miedo es una sensación de angustia que sentimos cuando tenemos la percepción de diferentes tipos de amenaza. Esto quiere decir que en esta situación es muy común que la persona diga cosas como estoy preocupada, preocupado, estoy estresado, siento dudas de qué decisión tomar. Cuando escuchamos frases como estas, quiere decir que estamos transitando por un miedo que tal vez no podemos distinguir cuál es el miedo puntual que tenemos. Desde aquí, si queremos conocer más sobre el miedo, tenemos que saber que existen dos tipos de miedos principales. El miedo disfuncional, que es aquel que paraliza a la persona, no permite la acción. Por ejemplo, una persona que necesita tomar una decisión y está viendo los costos y beneficios y ve los pros y los contras todo el tiempo y analiza tanto esa situación que se genera una parálisis de sobreanálisis. Por lo general es provocada por un miedo que no está distinguiendo a tiempo. Y luego tenemos el miedo funcional, que es el que actúa como una alerta para que las personas vayamos a incorporar nuevos recursos y para que estemos atentos a determinadas situaciones. Desde aquí es que la mayoría de las personas no logran cumplir sus objetivos por no conocer las diferencias que existen entre el miedo disfuncional y el miedo funcional. Y hoy lo vamos a ver. Para esto tenemos que saber cuándo sentimos miedo. Cuando sentimos miedo es porque nuestra mente está diciendo que hay más amenazas que los recursos que tenemos. Esto sería de la siguiente manera. Todos interpretamos ciertas amenazas y todos interpretamos ciertos recursos. Ejemplo, si hace 30 años estoy trabajando en el mismo lugar y siento que la relación con mi jefe no está yendo por el mejor camino, es muy probable que mi mente interprete como una amenaza perder el trabajo. Pero al mismo tiempo puedo interpretar que luego de 30 años de estar trabajando en el mismo lugar, se me va a dificultar conseguir otro trabajo con esas características. Entonces, por ejemplo, ahí podemos vivir el miedo a perder. Otro tipo de miedos, por ejemplo, es el miedo a la crítica, el miedo a la exposición, el miedo a tomar una mala decisión.
Desde este lugar tenemos que conocer que el miedo se genera cuando hay un desajuste en lo que interpretamos como amenaza y lo que interpretamos como recursos. Siempre que interpretemos más amenazas que recursos, vamos a sentir miedo. Cuando lo que interpreto como amenaza está maximizado y lo que interpreto como recurso, muchas veces unido a nuestra propia valoración, está minimizado, en esta gran brecha que existe se provoca la parálisis, se provoca el miedo disfuncional. Desde aquí, ya que conocemos ahora por qué sentimos miedo, podemos empezar a trabajar de forma más efectiva con el mismo, ya que ahora sabemos que siempre que estamos sintiendo miedo es porque estamos interpretando mayor amenazas que recursos. Ahora, nosotros, ¿estamos interpretando realmente cómo son los hechos? ¿Cuántas veces maximizamos nuestros miedos? Estadísticas muestran que el 95% de las cosas que nosotros vemos como amenaza nunca llegan a suceder en el mundo real. Y desde este lugar tenemos que tener en cuenta que podemos estar vivenciando miedo a perder, miedo a la crítica, miedo a la no aprobación, miedo a no valorarme, miedo a no poder salir de esta situación, miedo a tomar una decisión porque tengo miedo si me llego a equivocar, ¿cuál va a ser la consecuencia? Y estos miedos son universales. ¿En qué sentido? Todas las personas los sentimos en algún momento de nuestras vidas, pero sin embargo, no todos aprendimos a gestionarlo y liderarlo de la misma manera. Es por eso que ahora que ya sabemos que si estoy sintiendo miedo es porque estoy interpretando que mis amenazas son mayores que a mis recursos. Si la brecha, es decir, si la distancia entre ellos es muy grande, ese miedo me va a estar paralizando y voy a tener un miedo disfuncional. Para esto suelo tratar de negarlo pensando en los pros y en los contras y tratándome de autoconvencer de la decisión que debería tomar. Pero sin embargo, hay algo por dentro que nos está limitando. Ahora, ¿cómo hacemos, Lucas, en estas circunstancias? Bueno, tenemos que empezar a trabajar con estas dos variables. Lo que nosotros interpretamos como amenaza no es verdad. Ejemplo, si nosotros fuimos formados por personas temerosas a los cambios, vamos a tener tendencia en nuestros hábitos a interpretar mayores amenazas. Si, por ejemplo, con cada error fui aprendiendo que me tengo que castigar a mí mismo, la próxima vez que quiera tomar una decisión voy a sentir mayor miedo porque la amenaza que voy a estar interpretando va a ser muy alta. En cambio, en contraposición a esto, si no aprendí a valorarme, inclusive cuando me equivoco como un aprendizaje, por haberme animado a transitar por un camino diferente, voy a ver que mis recursos son más bajos de los que en verdad tengo. Es decir, nos interpretamos con menos recursos de lo que tenemos. Es así como las personas que se suelen paralizar ante el miedo son personas que no logran distinguir, que están interpretando de forma maximizada lo que son sus amenazas y por lo general de forma minimizada lo que son sus recursos. Tal vez no se están valorando lo suficiente en ese área específica. Tal vez no se están dando cuenta de la valentía que están teniendo al tomar esta decisión. Y desde este lugar es que podemos empezar a trabajar con los miedos limitantes. Cuando nosotros interpretamos a las amenazas, tenemos que tener en cuenta que socialmente vamos a tener tendencia a maximizarlas. Esto es como si veríamos el noticiero 18 horas al día. Sería muy común que nuestro miedo se genere por temor. ¿Y el temor qué es? Una interpretación que le estoy dando a las situaciones. Ese temor genera miedo, que no es un miedo natural, no es el mismo miedo que si por ejemplo estaría en la selva y aparece un león y estoy solo y veo que ese león, interpreto que ese león abre la boca, entonces tiene hambre.
Ese sería un miedo natural. Ahora, cuando pongo el noticiero, veo 18 horas el noticiero, aparecen los temores. Pero esto también pasa en el ámbito laboral cuando quiero cambiar de trabajo, cuando quiero empezar a relacionarme diferente con alguna persona, cuando quiero empezar a posicionarme en un lugar donde me valore más por lo que hago, por lo que realicé y por quién soy. Siempre va a estar apareciendo estas posibles amenazas, estos posibles temores, estas interpretaciones que vamos teniendo. Entonces, todos los seres humanos tenemos hábitos temerosos. Muchos de ellos fueron de otras personas que nos fueron inculcando a medida que nos íbamos formando, sin que nos demos cuenta. Cosas como tenés que hacer tal cosa, mirá, una vez que lo consigas no lo vayas a perder, no tomes esta decisión, es muy riesgoso, va generando ciertos temores que muchas veces maximizan nuestras amenazas. Pero también podemos llegar a tener hábitos donde cuando veamos nuestros recursos no lo veamos de forma objetiva, sino lo veamos bajo la parálisis de nuestra emoción, es decir, que lo vamos a ver desde nuestros miedos. Acá es cuando sentimos, por ejemplo, que no somos suficientes, que no estamos siendo capaces para resolver una situación, que no nos sentimos seguros, que no nos sentimos con confianza. Desde aquí ya empezamos a ver que si quiero empezar a cambiar ese miedo paralizante por ese miedo funcional, necesito ajustar las variables de interpretación. Es decir, lo que estoy interpretando como amenaza, ¿realmente va a pasar? ¿Qué es lo peor que me podría pasar en esta situación? Esto que me digo, ¿de dónde viene? Esto que me digo, ¿me lo estoy diciendo yo o viene de hábitos en el cual me fui formando y quedó registrado como un patrón emocional? Desde aquí es como podemos empezar a destrabar situaciones que nos llevan a emociones limitantes. Aquellas emociones que actúan tóxico, aquellas emociones que actúan de forma tóxica para llegar a nuestras metas. También tenemos que ver la parte de los recursos. ¿Me estoy valorando en los recursos que tengo? ¿Estoy teniendo en cuenta mis experiencias? ¿Estoy teniendo en cuenta mi capacidad? ¿O me estoy disminuyendo a mí mismo ante esta situación? Siento como si la situación me estaría pesando. Siento como si la situación me estaría apretando. Desde aquí es que podemos trabajar con el miedo. Cuando empezamos a cambiar las interpretaciones, empezamos a cambiar la forma de gestionar y liderar nuestros miedos. Ahora tal vez te estás preguntando, bueno, ¿cómo hago para pasar un miedo funcional? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿qué es un miedo funcional? Un miedo funcional es aquel que tienen todas las personas y es el miedo que nos viene a decir que prestemos más atención a algo. Ejemplo, cuando vamos a hacer una actividad nueva, el miedo disfuncional nos viene a dar una alerta. Es decir, nos viene a decir, Lucas, estás haciendo una nueva actividad. En esta actividad vas a sentir ciertas amenazas, pero también vas a venir con ciertos recursos. El miedo funcional lo que te invita son a dos acciones. Una, a reinterpretar la amenaza. Es decir, esto que estoy viendo como amenaza, ¿es real o lo estoy maximizando? Lo estoy maximizando por mis hábitos antiguos, lo estoy maximizando porque tengo miedo al futuro, lo estoy maximizando porque tengo miedo al error. Entonces, ¿es real esa amenaza? Las personas que logran gestionar y liderar sus miedos, lo primero que verifican es que estén interpretando correctamente las amenazas, ya que nuestra mente nos juega una mala pasada y maximiza por costumbre las amenazas que estamos viendo, aunque la mayoría de las veces no llegan a suceder, y esto está comprobado. El otro aviso que nos está dando tiene que ver con los recursos. Nos viene a decir ese miedo que tal vez podemos empezar a incorporar nuevos recursos, nuevas herramientas y nuevas habilidades. Ejemplo,
estás queriendo cambiar una relación personal o laboral. Lo primero que tenés que tener en cuenta es qué estás interpretando en ese cambio como amenaza y si realmente es así. Y luego, ¿qué recursos tenés para ese cambio? Y aquí el miedo muchas veces actúa diciéndonos, podés ya incorporar nuevas herramientas y nuevas habilidades. Desde este lugar, cuando la persona disminuye lo que interpreta como amenaza a partir de reinterpretarla y empieza a buscar nuevos recursos, es que el miedo empieza a hacer acción hacia nuestros objetivos. Es decir, se transforma ese miedo que nos paralizaba en un miedo que nos permite accionar, incorporando recursos, reinterpretando nuestros recursos como algo que va mejorando día a día y también reinterpretando las amenazas como algo que va bajando día a día. Desde este lugar, cuando la balanza se equilibra, es ahí donde empezamos a accionar por el logro de nuestras metas. Es por eso que la buena noticia es que todo miedo disfuncional se puede transformar en un miedo funcional. Es decir, todos en algún punto vamos a sentir miedo. El tema no está en negarlo ni en evitar o no sentir miedo, sino está en saberlo, gestionar, identificándolo y liderar a partir de elegir cómo ese miedo puede actuar como un aliado para lograr las metas que me propongo. Y muchas veces actúa como un aliado, ya que nos permite reinterpretar situaciones que antes nos generaban mayores temores, y eran temores irreales, muchos de ellos que venían de hábitos antiguos, y también nos invita a incorporar nuevos recursos, nuevas habilidades y nuevas herramientas que nos permiten mejorar día a día. Y es así como hay diferentes emociones con diferentes matices. Al igual que el miedo, está la culpa funcional y disfuncional, están los enojos constructivos o destructivos, y podemos trabajar en cada uno de ellos para que inclusive las emociones que más parecen que nos limitan a la hora de lograr nuestras metas puedan ser un gran aliado cuando aparecen. Muchísimas gracias por esta clase, espero que te haya gustado. Las emociones podemos aprenderlas a gestionar. Tengamos en cuenta que lo peor que podemos hacer es juzgarnos a nosotros mismos cuando sentimos. Nadie nos enseñó a identificar emociones y a gestionarlas. Muchas veces nos enojamos con nosotros por una situación que estamos pasando o nos sentimos primero culpables, pero después de esa culpa nos enojamos porque sentimos que no estamos yendo hacia donde queremos. O nos gustaría tomar una decisión, pero al mismo tiempo el miedo nos está paralizando. Lo peor que podemos hacer es juzgarnos. Hay herramientas y habilidades que podemos aprender para empezar a gestionar y liderar nuestras emociones. Espero que te haya gustado y nos vemos en próximos videos. Hasta la próxima.